Muy buenas noches, queridos hermanos, familia ecuatoriana, familia latinoamericana y del mundo. El tema de hoy es la doctrina del fruto del árbol envenenado o del fruto del árbol venenoso. En otras palabras, las pruebas obtenidas ilegalmente. Como siempre, transmitimos la experiencia en el campo de la profesión, en el campo del litigio. En cuestión teórica, podemos conseguirlo en los libros, en el internet. Sin embargo, este es un tema netamente práctico. ¿Qué son las pruebas ilegales? Antes de dar la definición, ¿cuándo se convierten en pruebas ilegales? ¿Cuál es la sanción en contra del fruto del árbol envenenado, del árbol venenoso, de la prueba ilegal? ¿Quién declara esa sanción? ¿Quién solicita la sanción? ¿Y quiénes cometen las ilegalidades? ¿A qué se atienen? Antes de ello, debo manifestar que el derecho se transforma constantemente. Cada día hay nuevos medios de prueba, elementos tecnológicos, informáticos. Por lo tanto, el delito también se comete a través de redes sociales, a través de la informática, la telemática. En este sentido, debemos manifestar cuando un ciudadano comete un delito, tiene que ser investigado y sancionado. Para ello están las pruebas. En nuestro sistema procesal penal acusatorio garantista de derecho penal mínimo, no hay tipos de pruebas. Hay pruebas legales o hay pruebas ilegales. Dicho esto, pasamos a analizar lo siguiente. Para toda prueba, en todo momento de introducción de la prueba, hay dos circunstancias: las formales o las improcedendo, las de procedimiento, y segundo, las de fondo. Las primeras me refiero a aquellas que son consideradas a favor o en contra, bien sea del sospechoso, del procesado o en la etapa de juicio. El término hay que saberlo utilizar. Cuando se desarrollan elementos de investigación es en la fase preprocesal, antes del proceso penal. Cuando se obtienen elementos de convicción es en el proceso penal, en la primera etapa del proceso penal, en la instrucción fiscal. Y cuando se convierte en prueba es en la etapa de juicio. Ahí prácticamente son las de pruebas de cargo y de descargo para declarar culpable o inocente, o bien agravar la pena o atenuar la pena. Pasemos en forma inmediata a analizar el procedimiento cuando una prueba se convierte en ilegal y las pruebas de fondo, cuando éstas conllevan a la inocencia o conllevan a la culpabilidad. Hay una doctrina que la hemos denominado la doctrina Poppi, es decir, para que sea válida una prueba, tiene que cumplir con la doctrina pedida, ordenada, practicada e incorporada conforme a derecho. ¿Qué significa eso? Tiene que ser conforme a lo que establecen las leyes para la prueba, la Constitución, las leyes internacionales. ¿Cuál es el improcedendo? Es decir, para introducir una prueba, para efectos de entendimiento voy a referirme solo como pruebas, tiene que cumplir ciertas formalidades. Eso se llama principio de legalidad procesal penal. Tienen que ser introducidas en cierto momento procesal. Caso contrario, precluye, pasa a la etapa de las pruebas. Vamos
la doctrina Poppi pedida. ¿Quién tiene que pedir las pruebas? O elementos de convicción o elementos de investigación. En el sistema acusatorio piden las partes procesales. El fiscal tiene que ser pedida de acuerdo al procedimiento penal. En materia penal, las partes piden al juez, a la fiscalía. El fiscal lleva el onus probandi, la carga de la prueba. A él le corresponde por obligación presentar las pruebas, ordenar la práctica de las pruebas. En el proceso penal, ¿cómo se piden las pruebas? A través de un escrito, pese a que el sistema es un sistema oral. El fiscal ordena la práctica de las pericias en cuanto a prueba material. El perito, que debe estar debidamente calificado, inscrito y tener un número de pericia ante el Consejo de la Judicatura, acude a la fiscalía, se posesiona y obviamente cumple su trabajo. Aunque ahora en la práctica ya no es necesario que se posesione porque hay una resolución para el efecto. Puede ser un perito médico legal que realice una autopsia o necropsia, un perito en balística, un perito en obstetricia, ginecología para los delitos sexuales, un perito en reconocimiento del lugar de los hechos, en reconstrucción de los hechos, un perito de entorno social. Es decir, cada delito tiene su pericia. Hay que saber solicitar, hay que tener pertinencia para ello, para demostrar y armar nuestro rompecabezas de defensa. ¿Qué pasa si pedimos y la fiscalía no nos concede la realización de algún elemento probatorio? Eso en su momento, ante el juez o ante los jueces o ante la Corte Provincial o ante la Corte Nacional, puede ser declarada la nulidad por violar el procedimiento, por afectar el derecho a la defensa. Porque cuando no se nos concede, obviamente se afecta y se deja en la indefensión. Eso es el improcedendo de la prueba. Ir en contra de los elementos sustanciales para conocimiento en cuanto al principio de contradicción. Lo mismo cuando se ordena el elemento probatorio y no se notifica a las partes para que concurran a la misma. Eso genera la nulidad del elemento probatorio, la nulidad del proceso hasta la foja, hasta el momento en que se negó tal realización de la prueba. Para pedir una prueba hay que hacer un escrito bien fundamentado, las normas legales constitucionales, el por qué pido una determinada prueba. Eso se llama la pertinencia. No caigamos en el error de pedir un elemento probatorio por pedir. Un testimonio, varios testimonios, hay que saber para qué se los pide, por qué se los pide. La validez de un testimonio es el presencial, el testigo de oídas, antes que un testigo referencial. Esa es la forma de pedir una prueba. Si usted no pide conforme a derecho, conforme lo establece el principio de legalidad procesal penal, garantizado en la Constitución, garantizado en las leyes internacionales, simplemente conllevan a que se declare la nulidad. Luego de haber sido pedida, tiene que ser ordenada conforme a derecho. ¿Qué significa eso? Que las partes no son los que ordenan la realización de los elementos probatorios. En un primer momento es el fiscal tratándose de las infracciones de delitos. El fiscal es quien lleva la investigación. Cuando son delitos de acción privada, es un juez de garantías penales. Cuando es una contravención, el juez es el que ordena la realización de la práctica de las pruebas. Cuando estamos frente a un tribunal,
Los jueces no ordenan la realización de las pruebas. El fiscal es el que tiene la carga de la prueba y tiene que llevar los medios probatorios a la etapa de juicio. Ahí prácticamente se judicializa, tienen toda la legalidad. ¿Por qué digo esto? Porque al ser los jueces garantistas, entre comillas, en la etapa preparatoria de juicio, la segunda etapa de un proceso penal, se solicita la exclusión de las pruebas. Aquellas que no han sido ordenadas, es decir, aquellas que han sido pedidas y no concedidas, aquellas que nacieron ilegalmente, es decir, ordenan conforme a la ley fiscales y ciertos jueces. Por ejemplo, en contravenciones ordenan la práctica de las pruebas los jueces de contravenciones. En violencia contra la mujer, la práctica de la prueba se pide a las partes procesales, pero ordena el juez de violencia en contra de la familia y la mujer. Lo mismo en contra de los infractores menores o contravencionales, lo mismo en tránsito. El juez en materia de tránsito, si es que es contravencional, y en delitos el fiscal. Es decir, ellos son los que ordenan conforme a la ley, pedida, ordenada, practicada conforme a derecho. Esto es fundamental. Una vez que ha sido pedida, ordenada, tiene que ser practicada. ¿Quién practica las pruebas? En las pruebas periciales practican los peritos. ¿Qué tiene que ser un perito? Tiene que ser un profesional en el área, un médico, un perito en balística, un perito en criminalística, un perito en antropología, en biología, en informática forense, es decir, un profesional, o bien un experto en el área, cuando no hay profesionales, un experto en el área. Pero tienen que ser calificados, tienen que estar bajo el régimen de la calificación y legalizados. ¿Qué significa estar legalizados? Pertenecer a la aprobación del Consejo de la Judicatura de cada uno de los países en que tengan que inscribirse. Eso les da la característica de perito. No cualquier médico puede realizar una experticia. Por ejemplo, sobre un crimen. Es el médico legista quien hace la necropsia, la autopsia, para establecer la forma de la muerte, el tipo de muerte, el tiempo transcurrido entre la muerte. Es el médico legista. ¿Quién hace la experticia del revólver o del arma blanca, de un cuchillo, de una navaja? Es el experto, el perito en criminalística, en balística. ¿Quién hace una pericia laparoscópica? ¿Qué es la laparoscopía? Por ejemplo, la experticia de un perito en criminalística para establecer las huellas, por ejemplo. En delitos de violación, una obstetriz, una una sexóloga, para establecer la pericia de si existe o no existe riesgo, una pericia, una trabajadora social en el entorno social, familiar y laboral. Cada pericia sirve para probar algo, para probar el hecho, o para probar la culpabilidad o la no culpabilidad, o para probar la legítima defensa. La experticia en audio y videos, que es común en nuestro país y en el mundo. Un perito experto en audio y videos, un perito informático para establecer las llamadas entrantes, salientes, la fecha que se hizo, los mensajes de WhatsApp, los mensajes de Facebook, los mensajes de otras redes sociales. Eso se llaman huellas, vestigios del delito. Eso estudia la criminalística. Y dentro de la criminalística están las diferentes pericias. Un perito en inspección ocular técnica, en reconocimiento del lugar de los hechos. Ellos son los llamados a realizar las experticias en reconstrucción de los hechos. Practicada por profesionales, por expertos. ¿Y qué pasa cuando hay profesionales, cuando no hay expertos en cierto lugar? Se acude a quienes tengan mayor experiencia para realizar una experticia. Dicho esto, la práctica de la prueba pericial se desarrolla de esa manera. Tiene que emitir un informe pericial.
El informe pericial tiene que ponerse a conocimiento de las partes procesales. Si no se pone a conocimiento, viola la ley. Se convierte en una prueba ilegal. ¿Qué pasa si encuentran ese revólver en ese asesinato, homicidio? Tiene que ponerse a la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Es el proceso a través del cual se protegen las evidencias. Acuden al lugar miembros de criminalística, acordonan el área en un lugar abierto o en un lugar cerrado, enumeran las evidencias y lo colocan en una funda especial para el efecto, para guardar las evidencias que no vayan a sufrir alteración o que no se dañe la evidencia. El perito o los miembros de criminalística que llegan al lugar la ponen, enfundan y obviamente ponen la rotulación, el número de caso, a qué delito pertenece y quiénes pueden ser los presuntos responsables o culpables si es que es del caso. Caso contrario, no se lo coloca. El bodeguero, quien custodia las evidencias, se lleva y en su momento él pone en manos de los peritos para ser analizada en los estudios laboratorios de criminalística. Conjuntamente con el fiscal y conjuntamente con las partes procesales, es una audiencia privada en la que tienen que estar las partes procesales. Luego emite un informe pericial, en donde constan los antecedentes, pero lo fundamental es la conclusión y la recomendación del perito. ¿Qué pasa si el defensor, el litigante, no está de acuerdo con esa pericia? Hay que presentar una ampliación a la pericia. O hay que presentar también lo que le llaman un metaperitaje, una auditoría a ese peritaje. También hay como pedir otro peritaje con otro perito. ¿Por qué? Porque bien hubo falta de parcialidad, de imparcialidad, o fue influencia política, influencia económica en los peritos. O descubrimos que no fue un perito experto en el área, experimentado, o que se dejó coaccionar o dejó intimidar, como en los casos de la política ecuatoriana que meten mano en la justicia de nuestro país. Eso se llama pedir una pericia dirimente. Eso en todos los campos, civiles, penales. Luego de ello, el fiscal introduce al proceso y pone a disposición de las partes. Esta pericia tiene validez como elemento de convicción en la audiencia preparatoria de juicio. Y en esa audiencia se pide la exclusión de una prueba ilegal. Se pide la exclusión de aquella prueba fruto del árbol venenoso, del árbol envenenado. Precisamente cuando es mal obtenida, cuando es fruto de la ilegalidad, cuando es una prueba tergiversada. Luego de ello, precluye y pasa a la etapa de juicio. En la etapa de juicio, el informe pericial casi no tiene validez, es referencial. Sin embargo, como prueba documental, a veces lo introducen, lo judicializan. El perito tiene que acudir obligatoriamente a sustentar su pericia. Generalmente se le hace comparecer, el perito da las conclusiones, da las recomendaciones y el sustento científico. Con eso se judicializa y la prueba se convierte en prueba legal. En los testimonios, por ejemplo, el testimonio tiene que ser rendido bajo el improcedendo, las formalidades. Por ejemplo, la víctima tiene que rendir solo ante el fiscal, con un abogado que lo represente. El procesado tiene que rendir ante fiscalía en el proceso penal, acompañado de un abogado defensor o un abogado que el Estado le otorga. Caso contrario, es nula la declaración, la versión, nula la declaración. Estas versiones, por ejemplo, de un testigo, tiene que comparecer. Generalmente los testigos comparecen ante los miembros de la Policía Nacional. A veces lo hacen sin abogado. Hay formalidades para ello. El procesado nunca lo hace con juramento. El testigo siempre con juramento. El perito siempre con juramento. Luego, en la etapa de juicio,
el testigo tiene que comparecer, tiene que hacerlo bajo juramento, so pena de cometer delito de perjurio. El perito, si miente, si falsea la verdad, se gana un proceso penal o varios procesos penales. Y el abogado que introduce una prueba ilegal comete fraude procesal, comete el delito de inducción a error al juez. Por ende, esas pruebas son nulas, pruebas ilegales, que no es lo mismo una prueba ilegal que la insuficiencia de pruebas. Y hemos visto que la prueba tiene que ser pedida, ordenada, practicada y por último, incorporada conforme a derecho. ¿Cómo tiene que incorporarse la prueba? Conforme a derecho. La ley dice que esta prueba tiene que ser incorporada, introducida. Se llama judicializada. Es decir, adquiere carácter legal cuando fiscal la acepta. Cuando el juez la da por aceptada, la da por legal. Cuando los jueces del tribunal la legalizan con la comparecencia del perito, del testigo, porque en sí la sola pericia no sirve como prueba en el proceso penal en la etapa de juicio. ¿Por qué? Por el principio de inmediación. ¿Qué significa inmediación? Tiene que ir la persona que hizo la pericia, el testigo que otorgó el certificado, el testigo que observó, que miró los hechos, que escuchó los hechos. Tiene que ir el policía apreensor, aquel que hizo el parte de aprehensión. Tiene que comparecer y sustentar su parte. El policía investigativo tiene que ir él personalmente. No necesita ir con abogado a la etapa de juicio. Ahí tiene que, bajo juramento, las formalidades de ley, bajo juramento, declarar y decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Si es que es creyente, lo hará por su Dios. Si no es creyente, la formalidad es que tiene que jurar por su honor. Otra formalidad es que, por ejemplo, tiene que ser introducida conforme las reglas para los peritos, por ejemplo, conforme las reglas para los testigos. Algunos dogmáticos lo llaman técnicas de litigación oral, cuando una persona adecua su conducta a un tipo penal. Las pruebas son legales o ilegales. Hay pruebas ilegales que se convierten en legales y siguen legales. Hay pruebas ilegales que se convierten en legales y luego son declaradas ilegales. Hay pruebas legales que se convierten en pruebas ilegales y luego son ratificadas como pruebas legales. Por ejemplo, un allanamiento. Resulta que en el allanamiento encuentran documentación que compromete al procesado. Encuentran un arma, por ejemplo. ¿Cómo introduce usted? La fiscalía lo introduce el allanamiento, es un medio de prueba y continúa el proceso. Pero usted resulta y descubre que la orden de allanamiento consta otra dirección del lugar en la que se hizo el allanamiento. Esa prueba se convierte en ilegal, porque la orden era una orden legal, pero para otra dirección, para otro domicilio. Eso es fruto del árbol envenenado, porque la prueba ilegal no puede ser considerada, es decir, las pruebas encontradas en ese domicilio como un arma o documentos no tendrían validez legal, porque ya no existe una orden de juez competente que ha cumplido las formalidades y que sea en el lugar que se dijo. Por ejemplo, se convierte en una orden ilegal, una prueba ilegal, cuando se rompe la cadena de custodia, cuando se altera la cadena de custodia. Por ejemplo, resulta que usted tiene que mirar el audio y el video de un testimonio anticipado de una víctima de carácter sexual, por ejemplo, porque la víctima en carácter sexual rinde su testimonio una sola vez.
el video hay que presentar en la audiencia de juicio y resulta que ese video no aparece o que ese video ha sido forjado o que ese video no está completo. Entonces se convierte en una prueba ilegal, siendo o haber sido prueba legal. Por lo tanto, ¿cuáles son los efectos de las pruebas ilegales? Los efectos son la nulidad. La nulidad. El juez o los jueces tienen que declarar la nulidad. Alguien dirá, la sola omisión de formalidades no se sacrifica a la justicia. Resulta que en una pericia a veces se equivocan en la fecha, le ponen de hace 3 años, cuando el proceso se inició hace 1 año. Esos errores son errores de formalidad que pueden corregirse específicamente cuando rinde testimonio el perito, el testigo, el procesado o la víctima. Pedida, ordenada, practicada, incorporada conforme a derecho. ¿Cómo se incorpora el testimonio del procesado? El testimonio del procesado tiene validez, únicamente validez, en la etapa de juicio cuando está presente él o a través del medio telemático del lugar donde se encuentre, que es el futuro, por cierto, para todos los abogados y el sistema judicial en el futuro. Él comparece sin juramento. Tiene varias garantías. ¿Qué pasa si no se respeta la garantía de acogerse al silencio? Hay tribunales en la práctica que le permiten que se acoja al silencio única y exclusivamente ante fiscalía o ante las repreguntas o ante las preguntas de la otra parte procesal. Hay otros tribunales que dicen, señor, usted no si se acoge al silencio, se acoge en su integridad. Eso es violar el derecho a la defensa. Otra formalidad es que el testimonio sea considerado un medio de prueba en contra del procesado. La ley dice que es un medio de prueba y un medio de defensa a su favor. En este sentido, podemos establecer claramente, hemos visto el improcedendo, el procedimiento. Eso se llama principio de legalidad procesal, cuando se falta a uno de los elementos del proceso para la solemnidad, para las garantías procesales. ¿Qué pasa cuando no se ha cumplido? Se convierte en prueba ilegal. Afecta y comete error judicial. Tanto el juez, el fiscal comete la afectación al debido proceso, la afectación a las garantías procesales. Y conlleva a una mala administración de justicia. Por lo tanto, cabe la demanda administrativa a fiscales, a jueces, a peritos, a policías y la denuncia penal inclusive. También a los testigos falsos. Cabe todo esto. Y obviamente al abogado cabe el fraude procesal por llevar una prueba ilegal, fruto de un árbol envenenado, a sabiendas, por supuesto. Estos son los principios de los medios probatorios de buena fe, de lealtad procesal, pero también cuando son intimidados o amenazados. A las pruebas vamos a las de fondo, las pruebas ilegales de fondo, que se convierten en nulas. ¿Cuándo? Cuando no respetan la doctrina DIL, D-I-L, la dignidad, la igualdad procesal y la libertad probatoria. La dignidad, ¿qué se refiere? Cuando en el proceso los actores, fiscal, juez, víctima a través de su abogado, peritos, policías, no respetan al procesado, la dignidad del procesado, es decir, su garantía judicial, su derecho o sus derechos, sus libertades, sus garantías constitucionales. Como por ejemplo, el hacer de que declare que rinda versión cuando su derecho es acogerse al silencio. Cuando es llevado a un lugar diferente que la fiscalía, que el tribunal, a un cuartel de la policía o a cualquier otro lugar, y ahí se le toma su versión. Por más que esté firmado por él, es una prueba ilegal, se convierte en una prueba violatoria a la dignidad, a los derechos humanos, a los derechos de la ley Miranda, de los derechos del detenido, luego del procesado. Generalmente,
los abogados acudimos a las versiones y ahí no se respetan mucho los procedimientos. A veces la fiscal no está o el fiscal no está. Luego de la dignidad está la igualdad procesal. Las partes gozan de los mismos derechos en el proceso. Cuando se viola eso, genera la nulidad por afectación y obviamente repercutir en la influencia, en la decisión de los jueces. Y por último, la libertad probatoria. Significa que las partes se acogen a la comunidad de la prueba, se acogen a la universalidad de la prueba, es decir, que una prueba puede servir para todos los estamentos o las partes procesales. Hay mucho más que hablar sobre ello, pero estos son nuestros tips en materia penal en el proceso. Algunas preguntas. ¿Cuántos peritos dirimentes se puede solicitar? ¿Cuántas veces? El doctor David Rodríguez, un exitoso colega, tengo el gusto de que ha sido mi alumno, ahora mi colega, mi amigo. El dirimente se puede solicitar una sola vez un perito dirimente. Cuando no es aceptado el perito dirimente o ya se da la dirimencia, se puede pedir lo que se conoce como una metapericia a la pericia realizada, tanto por el perito dirimente cuanto por el perito o los peritos a los que no estuvimos de acuerdo. Y ese análisis, esa metapericia, es la que tendrá en el último el valor legal. Alguien más pregunta, el doctor Tomalá, la prueba nueva en audiencia de juzgamiento. Efectivamente, muy buena pregunta. Para que sea prueba nueva, o sea, para que sea prueba tiene que estar anunciada en la etapa preparatoria. Para que sea prueba nueva tiene que cumplir dos elementos fundamentales. Primero, que la prueba sea pertinente y de gran ayuda para descubrir la verdad. Y segundo, que no se haya conocido hasta ese momento la existencia de esa prueba, la existencia de ese nuevo testimonio. Solo ahí procede la prueba nueva. Caso contrario, hay que solicitar al juez, si eso hace fiscalía o lo hace el otro abogado, que se inicie un proceso penal por inducir a error al juez, por fraude procesal, por mala fe. Y si lo hace fiscalía, hay que denunciarlo al Consejo de la Judicatura. Y si los jueces aceptan una prueba nueva que no cumple esos requisitos, están cometiendo mala administración de justicia. Y también hay que denunciarlos a nivel nacional y luego a nivel internacional. Hay otra pregunta, me parece, de alguien, dice, cuando el fiscal niega una pericia, ¿qué se hace? Precisamente el doctor Patricio Samaniego, hay que presentarle la pertinencia de por qué solicitamos. Eso queda registrado en la instrucción fiscal, en el cuaderno procesal penal. Cuando nos niegan, simplemente en su momento, ante el juez de garantías penales, hay que solicitar lo dispuesto en el artículo 652, numeral 10, literal C de nuestro Código Orgánico Integral Penal, refiriéndome al Ecuador. Cada país tiene las formas de nulidad. Entonces, el juez declara la nulidad por afectar el derecho a la defensa, por afectar esa petición y ordena que se realice la pericia solicitada. Hay múltiples casos que se han dado en base de ello. Y por supuesto, afecta la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. En cuanto a delitos sexuales, solo se reproduce el video. El doctor Javier Vera, efectivamente, había manifestado en delitos sexuales, reproducen el audio y el video en la etapa de juicio, siendo en tribunal o en la etapa, en la audiencia de procedimiento único ante el juez de garantías penales. Esa es la validez, solo tiene que reproducirse. En la práctica a veces no se presenta, no encuentran, se perdió, no hay cadena de custodia y se presenta solo el acta de esa audiencia en la que rindió testimonio la víctima de carácter sexual. Eso le convierte en nulo, porque no cumple el improcedendo, no cumple el principio de legalidad procesal penal, que dice, tampoco se puede juzgar a una persona sino conforme leyes preexistentes y de acuerdo al trámite propio de cada procedimiento. Si se rompió el trámite, es una prueba ilegal que no debe considerarse la legalidad y se declara la nulidad o bien
la repetición en el caso de que no se haya concedido. ¿Cómo era antes la prueba e importancia de la prueba? El doctor Daniel Vallejo. Antes existían, en el sistema judicial existieron tres tipos de prueba. La prueba con tasa legal, la prueba o valoración de la prueba de libre convicción y la de la sana crítica, que es la que perdura en nuestro sistema acusatorio. La tasa legal era que una prueba se pesaba más que la otra. Por ejemplo, el testimonio de los varones pesaba más que las mujeres. El testimonio de 5 hombres pesaba más que del de 10 mujeres. Es decir, tenía mayor peso. La libre convicción quedaba a lo que el juez, el fiscal, quería ver la prueba, a lo que le convenía, a lo que él creía que estaba bien o estaba mal. Esas dos pruebas se derivan del sistema inquisitivo, del sistema persecutorio que no respetaba los derechos humanos, no respetaba la legalidad de la prueba. De ahí tanta injusticia. Y habían varios tipos de prueba, Ahora hay prueba o no hay prueba, legal o ilegal. La declaración juramentada, ¿qué es? Y la repercusión del doctor Patricio Acosta. La declaración juramentada no sirve en materia penal. Servirá para otros temas, otros procesos. En materia penal sirve la versión. En la indagación previa, la versión en la instrucción fiscal y la declaración o testimonio en la etapa de juicio. Las declaraciones juramentadas única y exclusivamente sirven para llevar como arraigo, como documento para solicitar la sustitución de la prisión preventiva, ya sea en flagrancias o ya sea en una de las audiencias de sustitución a la prisión preventiva. Solo ahí sirve una declaración juramentada. Caso contrario no sirve porque afecta al principio de inmediación. Tiene que comparecer a la audiencia de juzgamiento quien rindió la versión o quien otorgó un certificado. ¿En qué momento se puede anunciar prueba nueva? El doctor Iván Flores. La prueba nueva se anuncia en la etapa mismo de juicio, al momento de instalarse mismo la prueba, la audiencia. Ahí se solicita la prueba nueva, que es nuevos testimonios, nueva pericia o alguna otra prueba que nos sirva, como por ejemplo experticia de mensajes telefónicos, con las dos relevancias que había hecho referencia, que tenga pertinencia y que no sea conocida antes por los sujetos y partes procesales. La diferencia entre ilegal e ilícito. El doctor Brian Barrera de Santo Domingo, saludo al colega, no pude ver la pregunta, entre ilícito y ilegal. La prueba ilegal, entre prueba, no le vi, entre prueba ilegal y prueba ilícita. La prueba ilegal es aquella que no cumple el improcedendo, el procedimiento, el proceso por el cual tiene que ser transmitido, introducido, practicado, ordenado, incorporado, conforme a derecho, conforme al Código Orgánico, conforme a la Constitución. Y lo ilegítimo es aquella prueba que nace ilegal y se convierte en legal. Esa es la diferencia entre ellos. Se dice ilícito, inmoral, ilegal, contra la ley, me dice algún amigo. Lo ilícito generalmente nace de las pruebas falsas, de las pruebas forjadas, de la invención, de lo que se conoce como las reglas de exclusión. En derecho hay reglas de exclusión de la prueba, pero como toda regla tiene su excepción. La regla de exclusión que nació hace muchos años en Estados Unidos y se le implementó en nuestro sistema procesal penal, son aquellas que excluyen una prueba legal por no cumplir los requisitos legales. ¿Hay alguien más que manifestaba alguna pregunta? Los consabidos saludos a nuestro gran amigo don Juan Martín Kingman, al doctor Pablo Cisneros, la doctora Carol Jiménez, doctor Ramón Loja, un saludo en la ciudad de Cuenca, quien lleva casos a nivel internacional. Es nuestro amigo el doctor Alex Román, David Cuaspás, y nuestro querido amigo coidiario, colega, nuestro querido Pochito del alma. Un saludo a la familia ecuatoriana, a todos quienes comparten estos tips
de la práctica diaria del derecho.